y dar a conocer la estrategia Construyendo Salud Mental. Vamos a conocer todos los detalles de esta estrategia que se imparte para justamente ir entendiendo, atrevernos a conversar justamente de algunos problemas psicológicos o de la propia salud mental de nuestros niños, adolescentes, ¿cierto? Y todas las personas que hoy nos están viendo. Está con nosotros en esta oportunidad Camila Correa, quien es encargada de salud mental de la Seremi de Salud, para justamente hablar sobre estas estrategias y de cómo hoy día enfrentamos de mejor manera dejar de normalizar tantos problemas mentales que justamente vamos acarreando con el tiempo. ¿Cómo estás, Camila? Es siempre un placer tener temas tan interesantes para las personas que hoy día nos están acompañando y así conocer qué es lo que estamos haciendo justamente en pos de la salud mental. Muchas gracias. Feliz de estar acá desde la Seremi de la región del Biobío. Siempre es un placer poder compartir la mayor cantidad de información con la comunidad. Es también un compromiso que entregó nuestro Seremi, el doctor Eduardo Barra, de compartir, como te decía, la mayor cantidad de información acerca de qué se está haciendo en salud mental actualmente a nivel regional. La salud mental siempre ha existido, ¿verdad? Pero justamente a través de una pandemia nos hemos dado cuenta de los grandes problemas que han ido afectando a toda la población, no solamente a nivel regional de país, sino que a nivel mundial. Exacto. Es por eso que se nos hace súper importante poder reconocer qué cosas hoy día se están haciendo justamente en pos de hablar y de reconocer muchas veces que es importante esta, como se denomina, segunda pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Bueno, tuvimos una pandemia que a nadie dejó indiferente. Lamentablemente tuvimos que cambiar todas las dinámicas. O sea, nuestro día a día cambió tanto a nivel individual, familiar, social. Tuvimos que hacer un cambio para la sobrevivencia, finalmente, porque la pandemia en un principio, no sé si muchos recuerdan, pero fue algo muy grave. Ahora uno ya lo mira hacia atrás y uno dice, bueno, sobrevivimos, pasamos, tenemos que volver a tomar el ritmo que teníamos antes, pero no somos los mismos de antes. Entonces, por un lado está la campaña, te comento un poco, que ha impulsado el MinSal acerca de date una pausa. Si bien recordamos, y tal como tú lo dijiste, tenemos muchas patologías de salud mental dando vueltas. Entre el top 3 de las que siempre consulta está los trastornos de ansiedad, las depresiones y también las demencias, ¿ya? Porque la mayoría de las personas que asiste a una consulta son personas entre los 35 y ya los 60 o 70 años. Entonces, las patologías que más vienen relacionadas a estas personas que consultan son trastornos de ansiedad, depresión y demencia. Y hablemos, antes de comenzar a conocer todos los detalles de esta interesante campaña que hace, que nosotros nos atrevamos a conversar de una vez por todas lo que nos está pasando internamente. Vamos a conocer obviamente todos los detalles, pero ¿qué es lo que se ha evidenciado justamente hoy tras esta pandemia? ¿Cuáles han sido los principales problemas mentales que han ido acarreando, ¿cierto? El encierro, el dolor, la angustia de estar, ¿cierto? Encerrados sin poder ver a la familia. Claro. ¿Qué ha pasado con los niños? ¿Qué ha pasado con los adolescentes donde excesivamente estaban, por ejemplo, frente a un computador o excesivamente frente al celular? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con la poca vida normal que pudimos hacer durante tantos años o estos años de pandemia? Claro, ¿no? Y volver a retomar después de haber parado es muy difícil. Una de las cosas, aparte de cambiar todas las formas, como te decía, sobre el cómo vivir, el cómo nos relacionamos, empezamos a tener fiestas por Zoom para poder tener un poco de normalidad. Seguimos trabajando, o sea, no paramos, seguimos trabajando desde nuestras casas, los adolescentes y niños siguieron estudiando en las casas. Bueno, y siempre hay, si bien la rigidización de ciertos patrones de conducta generan trastornos, también hay muchas cosas que nos pasan que igual son normales. Ya, por ejemplo, sentirnos irritables, estar quizás, sobre todo en los niños más pequeños que tienen dificultad porque todavía no saben gestionar muy bien sus emociones, estar más agresivos o estar con un llanto más fácil, por ejemplo. Todas esas cosas dentro de la pandemia y posterior a la pandemia, ahora que estamos retomando la vida normal,
son también de alguna u otra manera esperables. Exactamente. Ahora, con el objetivo de dar absoluta prioridad a lo que es la salud mental en el país, ¿cierto? Se habla de Construyendo Salud Mental, que tiene algunos ejes principales que me gustaría hoy día ir comentando, ir analizando, estas 5 líneas de acción con las que se habla con respecto a este eslogan de Construyendo Salud Mental, ¿no? Sí. Tiene como iniciativa, por ejemplo, fortalecer el liderazgo, mejorar la provisión de los servicios en la salud mental, la promoción de la salud mental y prevención del suicidio, fortalecimiento en el contexto de emergencia y fortalecimiento de los datos e investigación mediante las cuales se espera brindar un apoyo completo a las personas que lo necesiten. Exacto. ¿Qué tan importantes se hacen estos ejes de acción para justamente tratar y trabajar una salud mental hoy día mucho más evidenciada que en años anteriores cuando no habíamos tenido esta pandemia, ¿cierto?, que nos azota totalmente psicológica y emocionalmente hablando? Exacto. Para poner en contexto, estábamos viviendo una vida normal, llegó la pandemia y nos dimos cuenta de, parece que aparte de la salud física es muy importante ver el tema de la salud mental, que como decías tú también, viene como una segunda pandemia, ¿ya? Como el rezago de esta pandemia de COVID-19. Dentro de eso, desde el gobierno dicen, basta, necesitamos una estrategia a nivel nacional. ¿Ya? Esta estrategia viene a fortalecer todo lo que es políticas públicas en relación a salud mental. Y tiene 5 ejes, tal como tú decías, y los ejes tienen acciones que te voy a comentar a continuación. Me encanta. Uno de los ejes que es fortalecer el liderazgo y la gobernanza, de hecho, ya se están haciendo, es participar en las mesas de salud mental. De hecho, hay un consejo asesor actualmente que tiene parte, que es lo más importante, de la comunidad. La comunidad está dentro, personas que padecen o son parientes de personas que padecen enfermedades de salud mental graves, por ejemplo, son parte de esta comisión asesora, que es comisión asesora del presidente. Okay. ¿Ya? También hay referentes de algunos psiquiatras, por ejemplo, que están actualmente siendo representantes de la zona. Y también se está trabajando un poco de todo el nivel comunitario, que es lo más importante. Eso también nos abre la puerta a que a nivel comunitario podamos hablar, podamos conversar sobre lo que pasa. Lo que no era posible, que antes de una pandemia se normalizaran los problemas mentales. Exacto. Y que solamente la gente con recursos podía tratar sus problemas mentales. Eso es lo que no era posible. Entonces, mirando el vaso medio lleno, luego de la pandemia, y gracias a Dios, existe esta puerta abierta a poder construir mejor salud mental para todos, ¿no? Exacto. El otro eje viene a mejorar la atención en salud mental, ¿ya? Y eso también viene con dinero asociado actualmente, porque en Chile el 2% del dinero destinado a salud, de todo el porcentaje del dinero destinado a salud, el 2% es para salud mental. Y este año se aumenta de un 2 a un 4%, ¿ya? Entonces se van a abrir más centros de salud mental comunitaria, que es la prioridad actualmente. Se va a fortalecer a todo el personal de APS, ¿ya? APS como atención primaria en salud, que son los SFAM y las postas rurales. Va a venir un fuerte... Vienen más recursos, voy a decir, porque en realidad vienen tanto de manera en capacitación como en personal. ¿Ya? A mí también me gustaría hablar de la estigmatización con respecto a lo que es la salud mental, donde por lo general socialmente se nos obliga a quedar en silencio. No tenemos la fuerza ni las ganas de poder exteriorizar lo que muchas veces nos pasa, y ese también es uno de los grandes problemas. ¿De qué manera a través de la campaña Date una pausa nosotros somos capaces de comentar, de soltar y de hacer que la gente comience a hablar sobre los problemas mentales o sobre las problemáticas que muchas veces tienen internamente? Date una pausa viene desde el MinSal actualmente para poder, literal como dice la campaña, para que sea más fácil de recordar, tomarnos un tiempo y decir, bueno, pasamos todos por una pandemia, es normal sentir algunas cosas, es normal no todavía tener todo resuelto, ya es normal sentir que a veces no me siento muy bien, estoy un poco desagradada, no puedo más.
¿ya? Date una pausa, entonces nos invita a hablar acerca de autocuidado, de decir, es el momento de, he visto muchas, por ejemplo, noticias negativas, es el momento de parar, es el momento de compartir, ¿sabes qué? A mí me hace muy bien meditar, a mí me hace muy bien rezar, por ejemplo. Date una pausa nos invita a hablar de salud mental, a hablar de que no todo es patología, pero a la vez si es patología está bien sentirla, porque si estigmatizamos, por ejemplo, tener una patología, tener una crisis de pánico, es más probable que la persona no asista a pedir ayuda o se demore mucho en pedir ayuda. ¿Y qué pasa con el entorno en esta oportunidad? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué tan importante también es hacer que ellos formen parte de iniciativas o campañas como esta para poder obviamente impulsar a algunas personas que son queridas o que están en nuestro entorno que justamente tienen algunos problemas, ¿cierto?, de índole mental? Claro. Además de Date una pausa, que viene impulsada por el MinSal, están las bancas verdes, ¿ya? Las bancas verdes es una iniciativa que lanza la... Ya hemos visto en Plaza Cruz algunas, sí, ¿no? Sí, qué bueno ahí que la hayan visto. Oh, miren, estamos ahí conectados con las bancas equipo. Verdes tienen como objetivo principal hablar de salud mental. También, si bien por un lado Date una pausa habla acerca de, hablemos del autocuidado posterior a la pandemia, las bancas verdes es, hablemos acerca de tener depresión, de sentirse deprimido, de tener un trastorno de salud mental permanente y persistente, para que no sea más un tabú. Porque las personas que tienen y sufren una enfermedad mental son doblemente estigmatizadas. Por un lado, lo estigmatizan porque bueno, históricamente en un principio cuando uno decía, es que tiene alguna enfermedad de salud mental, tiene esquizofrenia, por ejemplo. Tal cual. No es... por ejemplo, estaba mucho la respuesta religiosa. Claro, y no, como tú bien dices, ahí también volvemos al concepto de estigmatización, que es casi siempre inconsciente, basado en erróneas concepciones sociales arraigadas. Por ejemplo, como dices tú, una persona con esquizofrenia, que es violenta, impredecible, claro, y que no puede trabajar o vivir fuera de una institución, ni tener una vida social. Entonces, exacto, esas cosas hay que ya comenzar de a poco a derribarlas, ¿no? Sí, sí. No estamos tratando con una persona que no sabe hablar, no estamos tratando con una persona que no puede pensar, estamos tratando con una persona que tiene derechos también. Y desde ahí también se impulsa las bancas verdes para hablar acerca de la ley 21.331, que es la ley de salud mental actualmente, ¿ya? Que habla acerca del reconocimiento de los derechos de las personas, de que tienen derecho a saber qué es lo que tienen, qué medicamentos están tomando, para qué les sirve, cuál es el mejor tratamiento posible en este momento para su patología, entre otras cosas, y tomar decisiones, claro, porque tienen la capacidad de tomar una decisión. Ahora, y como tú bien dices también, Camila, no solamente hablar de las patologías de salud mental, sino que nosotros, por ejemplo, como programa siempre hablamos de la prevención, de esta vida integral que nos va a ayudar a tener una mejor vida mental saludable, ¿no? Como comentábamos, el deporte, la cultura, la pintura, la comida sana, sí, ¿verdad? La meditación, el ejercicio. Son tantas las cosas que pueden ayudarnos a una vida integral y así una salud mental mucho más óptima. Exacto. Y para todas las personas cambia, porque hay tantos mundos como personas. Entonces, si a ti te hace bien, por ejemplo, meditar, pero a mí me hace bien jugar fútbol, podemos hacer las dos cosas. Tú puedes meditar y yo puedo jugar exacto, fútbol para tener un mejor autocuidado. El punto es conocerse, saber qué es realmente lo que me apasiona, qué me gusta, qué cosas hacen sentido con mi vida, y para eso hay que tomarse una pausa, claro, date una pausa y pensar y sentir, bueno, voy a empezar a hacer más de esto y voy a dejar de hacer estas otras cosas que en realidad no me están haciendo bien. Sí, hablando de conceptos como por ejemplo el perfil epidemiológico de la salud mental en la región del Biobío, ¿a qué se refiere y qué tan importante también es poder trazar este tipo de conceptos? Sí, bueno, nosotros debido a la pandemia también quedó todo un poco en pausa. No sé si a ti también te dio esa sensación de que nosotros dejamos todo en pausa, y en la región desde el 2014 al 2019
el 2019 fue el año que tuvimos menos atenciones en salud mental, casi 100.000 menos que el 2018. Pasó de 500.000 el 2018 a 400.000 el 2019. Entonces, íbamos muy bien, claro. Íbamos mejorando bastante, pero... y las personas que consultan también, bueno, la mayoría de las personas que consultan en atención primaria en salud son mayores de 35 años. ¿Ya? Y ahí también tenemos y estamos trabajando para acercar a los adolescentes y a los niños también. Eso es un punto súper importante también, porque hay niños denominados niños de pandemia. Por ejemplo, en el caso de mi Benja, que va a cumplir 3 años, me cuesta mucho que sociabilice, ni hablar, por ejemplo, de ir al dentista o al doctor, son gritos, porque no estaba acostumbrado a socializar. Exacto. ¿Cómo poder enfrentar desde nuestra familia, desde nuestra tarea como padres, lo que justamente ha causado en nuestros niños y adolescentes todo este tiempo aislados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan prioritario se hace justamente poder construir salud mental para las nuevas generaciones? Claro. Yo recuerdo en este momento, ahora que hablabas del Benja, había una pequeña, un día yo paseando por el parque, que se acerca a una caja que me imagino que era de electricidad, pero se acercó y quiso apretarlo. Claro. Yo dije, niño de pandemia. O sea, literal pensó que era un dispensador de alcohol gel. Claro. Y dije, wow, realmente ahí hay, sí. Estamos viendo de que sí, existen, pero paciencia. Por sobre todas las cosas, tener un poco de paciencia. Ellos también nacen en condiciones que son completamente distintas y por una situación muy específica. Tener paciencia, tenerle paciencia a los niños, ir socializando de a poco, empezar a salir actualmente. Siempre es bueno jugar con los niños, porque el juego nos ayuda a mostrarle la vida real. Uno juega el como si. Por ejemplo, voy a jugar al como si yo fuera bombero. Voy a jugar al como si yo fuera doctor, ¿ya? Doctora. Sí, etcétera. Y eso ayuda a socializar a los niños, ¿ya? Entonces, estos niños que fueron nacidos en pandemia ya pueden empezar ahora que estén jugando y empezar a socializar, empezar a ver los roles de lo que hay en la sociedad. Sí, y no olvidemos que estamos en un periodo complicado donde el fin de año y la Navidad hacen que probablemente estemos un poquito más estresados, ¿verdad? Y olvidándonos quizás del verdadero sentido de lo que es fin de año y Navidad. ¿Algún mensaje para aquellas personas que ya nos están viendo y que justamente también tienen relación a una salud mental, el estar estresados, angustiados, ¿verdad? Por lo que se viene, por ejemplo, para esta Nochebuena. Sí, yo los invito a normalizar, ¿ya? No patologizar algunas conductas, la irritabilidad, algunos comportamientos agresivos. Está bien que ocurra. Nosotros andamos estresados porque hay muchas cosas que comprar, pero los niños también se estresan, también tienen derecho a tener malos días. Y yo les sugiero a todas las personas y a todas las familias en casa que jueguen, aunque no tengan niños en la casa, jugar siempre es muy bueno para el autocuidado y para prevenir, para socializar y para prevenir problemas de salud mental. Camila, y como encargada de salud mental desde la Seremi de Salud, me gustaría que también demos algún mensaje a aquellas familias o aquellas personas que están con algunos problemas mentales, pueden ser nuestros hijos, quizás nuestros adolescentes, personas mayores, cómo poder justamente darles ese mensaje de esperanza y de esto sí tiene solución. No sigamos normalizando lo que le ocurre a la persona de al lado, sino que todo lo contrario. Acojámoslo y ayudémoslos a salir adelante. Sí. A través, ¿cierto?, de todas estas iniciativas que hoy día nos ha ido presentando. Sí, yo los invito a visibilizar, a socializar toda la información que tienen, toda la información que viven, porque solamente conversando y hablando uno se da cuenta de que no soy la única a la que le pasa esto. Hay más personas que también están sufriendo la misma realidad.
Y como ahora que viene Navidad y Año Nuevo, el compartir es muy importante. Estamos en una sociedad, vivimos en comunidad. Yo los invito también a vivir la comunidad, acercarse a la Plaza Cruz, por ejemplo, a ocupar las bancas y hablar de salud mental. Hablar de cualquier cosa, lo que se les ocurra de salud mental, pero siempre es positivo poder poner el tema en la palestra. Muchas gracias de verdad por hoy día darnos tan importante contenido aquí en nuestro matinal. Creemos que es fundamental hablar de salud mental y poder obviamente ayudar y construir a personas más integralmente preparados para una salud más positiva. Así que nos vemos en una nueva oportunidad, que tengas un hermoso día, a ti y a todo el equipo, ¿cierto?, que acompaña desde la Seremi de Salud, y los estaremos esperando en otra instancia para seguir desarrollando temas tan importantes como este. Muchas gracias a ustedes por tenernos, nosotros felices de poder aportar. Nosotros nos vamos entonces junto a Camila Correa, encargada de salud mental de la Seremi de Salud, a una pausa comercial para ya seguir con todo lo que nos queda este día especial, donde el emprendimiento también es importante.